Buenos días, análisis del 25 de abril del 2024 con Volume Profile Price Action Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Bien, comenzamos ya con Dow Jones. Dow Jones ayer un día muy plano, cuando hicimos el análisis estábamos en esta zona aproximadamente y hablábamos de que realmente esto, justo donde estamos ahora, era un punto de mucha importancia que venía de este nodo de volumen que tenemos aquí, se había comportado como una zona de price action en los últimos, hacía 2 semanas, en una zona muy importante y bueno, estamos en una zona de resistencia. También comentábamos que justo por debajo esta es la gran zona de soporte donde estamos ahora, el soporte reciente, es decir, estamos emparedados, digamos, entre dos zonas muy difíciles. Es verdad que el perfil de volumen, ya que hemos terminado el miércoles, el perfil de volumen es netamente alcista, porque tenemos un VPOC semanal muy claramente vinculado a esta zona, con lo cual si queremos hacer una subasta nos iríamos muy arriba. Hoy empiezan ya a aparecer noticias más importantes y hoy quizás podamos tener un movimiento en el mercado interesante. De todas formas, vamos a marcar los objetivos como siempre, van a ser calcados prácticamente a los de ayer, simplemente con esta apreciación que tenemos aquí y la posible proyección de retroceso FIBO que nos dejó todo el movimiento de ayer. Es decir, lo único que vamos a añadir son dos objetivos, uno el de la subasta, que nos mandaría muy cerca de esta gran zona objetivo, de los 39.217, y la proyección del retroceso de FIBO de todo el movimiento de ayer, que fue un movimiento realmente importante, a los 38.971. Así que comenzamos por arriba, 38.877, 38.891 y gran zona objetivo 39.212. Por debajo, mínimo de ayer, es una zona interesante, pero como tenemos un nodo de volumen inmediatamente debajo, vamos a fiarnos más de esta zona 38.465 y después ya hablaríamos de los 38.294 y del precio de apertura anual 37.977, zona de los 38.000. Seguro que he cargado opciones put. S&P. ¿Qué tenemos con S&P? S&P ayer un día bajista. Estamos en esta zona que decíamos, había sido una zona objetivo muy importante, este nodo de volumen. Podíamos tener una pequeña subida. La zona, el Value Area High, ayer la tocamos, incluso teníamos la posibilidad de ir a buscar el llenado de este vacío y plantearnos ya subir otra vez a cotas muy altas, los 5.182, pero hubo un desplome importante. Ahora nos vamos a enfrentar a esta directriz alcista que es mucho más importante de lo que parece. Y bueno, además, la gracia es que nos coincide con esta gran zona de price action, un sitio donde rebotó 1, 2, 3 veces. Aquí también se lo estuvo pensando, aquí también en este día, en el lunes, ni más ni menos. Y cuidado que la estamos enfrentando, porque el siguiente objetivo ya es un nodo de volumen muy interesante. Si rompemos esta directriz, cuidado con los 5.050 y después volver otra vez a las andadas ya de bajar a los 5.030 y plantearnos zona. Esto es una zona de bajísimo volumen. Y en las zonas de bajo volumen, vamos a verlo aquí, ya sabemos qué es lo que ocurre, que el precio se desplaza muy rápido, es decir, posibilidad de desplazamiento. Incluso vamos a modificar, aprovechando que hemos trazado un volume profile de todo esto, vamos a afinar más, incluso vamos a ponerlo, aquí tenemos el Value Area Low, que lo vamos a mantener, pero vamos a añadir, gracias a este perfil de volumen que acabamos de trazar, que abarca mucho más tiempo, vemos que los 5.041.75 es un nodo importantísimo. Es verdad que aquí tenemos una zona de densidad, pero como aquí también este perfil de volumen nos lo deja muy claramente, vamos a buscar esta otra zona objetivo, los 5.014.50. Bien, esto ya nos ha funcionado bastante bien. Vemos que de todas formas el nodo dominante es la zona donde llegamos ayer y se desplazó. Es verdad que teníamos... Vamos a ver, si lo quitamos esto, tenemos como referencia los 5.100, pero aquí también teníamos mucho volumen y por eso este volume profile que hemos trazado, al final lo que ha hecho es todavía más fuerte esta zona que tenemos aquí, el rango 5.094 a 5.108. Así que muy atentos,
no vayamos a tener una vuelta. Ahora estamos en una pequeña zona crítica y lo he dicho, aquí tenemos un nuevo volumen fortísimo, 5.040 y luego ya 5.013 y ya finalmente iríamos a nuestro gran objetivo bajista, que no sería otro que los mínimos semanales de la semana anterior, 4.968, otra vez ya por debajo del rango de los 5.000. Nasdaq, pues Nasdaq estamos otra vez, hemos vuelto a las andadas esta sesión asiática, después de una caída muy fuerte a última hora de ayer. Vemos que aquí incluso en lo que es la apertura, cerró aquí arriba, nos hemos dejado un gap. Ya veremos si esto es un gap de continuación, es decir, un movimiento fuerte y abre con un movimiento, con un gap que nos hace continuar hacia objetivos bajistas. Primer lugar, CAT 17.407, vamos a dejarlo aquí. Segundo lugar, toda esta zona de gran interés, sobre todo dominado por este nodo de volumen que ya teníamos marcado aquí como gran objetivo bajista. Esto ya lo teníamos también. Nos va a quedar mucho más claro. Bueno, vamos a dejarlo así. Esto lo teníamos como zona objetivo, también cumplió muy bien. Y vamos a ponerlo un poquito menos exagerado, porque si no, solo vemos elipses aquí enormes. Con esto ya vale y nos hace una idea muy importante de los objetivos bajistas. Atención a si no se llena este gap. Objetivo alcista, evidentemente, en primer lugar, llenar el gap, que puede ser de continuación. Después la zona de price action y sobre todo porque es VPOC semanal provisional 17.596 y después 17.693. Esperaremos también si toca para rebotar. Tendremos que esperar un poquito para ver si esto es un retroceso para luego rebotar hacia arriba. Ya lo veremos. Lo que sí que tenemos muy claro también es que en este movimiento alcista que tuvimos, estamos justo ahora en la zona de 61,8. Yo es el único, bueno, con el tema de los fibos, sí que es un punto que siempre me parece muy interesante. Es decir, si tocamos esta zona, cuidado, porque clásicamente es una zona de rebote. Sobre todo en las sesiones antes de la apertura. ¿Por qué? Porque los pequeños muchas veces se fían de mucho de este, por decirlo de alguna forma, indicador, ¿no? Y aquí pueden entrar pequeñas compras. Luego los que manipulan el precio harán lo que les dé la gana. Bien, como ya tenemos los objetivos, nos vamos al petróleo. Petróleo. ¿Qué es lo que tenemos ayer? Después de una subida tremenda que tuvimos, estuvo el precio simplemente dando vueltas sin mayor problema. Nos hemos asentado en la zona del 100%. Siguen activos estos dos módulos de arranque. Cuidado, no vayamos a irnos a los 80,38, 79,02. Seguimos con un patrón de máximos más bajos, mínimos más bajos, el patrón reciente. Si marcamos esta zona, pues es absolutamente compatible con lo que está ocurriendo. Vigilaremos por tanto la directriz. Ya sabemos que las directrices, luego si tomamos esta pluma, nos puede variar un poco el ángulo, pero vamos, tenemos que tener un poco estas directrices imaginarias. Aquí tendríamos 2 puntos más de toque, 1, 2, 3. Ya le da mucha fortaleza. VPOC semanal, como decimos, en esta zona. Por subasta, vamos a esperar, vamos a tener un poco de paciencia, porque no, así como en Dow Jones la subasta parecía muy clara, aquí sí podemos decir, bueno, aquí tenemos una subasta hacia arriba, pero aquí tenemos tanta zona de densidad de volumen que tenemos que ser muy precavidos. Más que nada porque tenemos un gran objetivo bajista, que es este VPOC semanal. Tenemos esta subasta pendiente, toda esta que tenemos aquí marcada, hasta la zona de soporte o resistencia anual teórico 78,90 y tendremos que ser un poquito pacientes. Bien, objetivo bajista principal y clarísimo, 82,16. Segundo, grandísima zona de price action. Esta zona está siendo brutal. Ya sabemos, si toca muchas veces y finalmente rompe, suele ser muy violenta la ruptura. Así que cuidado, porque podría incluso desarrollar estos módulos de arranque bajista, terminar el pequeño e ir incluso por el mayor, que serían los 75,25. Parece lejísimos, pero ahí tenemos la posibilidad. Mientras no se anulen subiendo por encima de esta zona, sobre todo de 87,51, pues tendremos que ser pacientes. Bien, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué más tenemos?
Por arriba, ahora tenemos que hablar objetivos por arriba. Máximos semanales, Value Area High, 83.56 en segundo lugar y segundo y objetivo para mí casi definitivo, 85.36. Y luego ya tendremos que enfrentarnos a una zona de máximos recientes a la que nos viene dada desde el día 5 de abril. Esto ya es otro cantar, ¿vale? Entonces ya supondría seguir con toda esta gran racha desde diciembre, Eso hay que tenerlo en cuenta, que el mercado sobre el papel sigue siendo alcista, sí respeta sobre todo esta zona, y mucho cuidado porque podemos tener la posibilidad de irnos muy arriba, a los 91.48, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como decimos, seguimos en una zona absolutamente crítica, acumulando muchísimo volumen en esta zona, y tendremos que estar muy atentos a los pequeños movimientos de scalping, porque vemos que al final estamos rebotando en un rango, esta semana al menos, un rango muy estrecho, 83.64 a 80.85. El que manda es este 80.85. Muy bien, vamos al oro. Oro, ayer un día de transición, de descanso, apoyándonos en la gran zona de price action. Es verdad que para scalping es demasiado gruesa, 2.344 a 2.359, pero es que es lo que hay, es que ha sido el tramo donde se ha ido desarrollando. Estamos amenazando aún con cumplir la subasta de la semana que empezó el día 8 del 4, y con posibilidades de irnos a los 2.277, 2.268. Ya veremos si sigue esta racha bajista. Es verdad que podemos trazar también, ya basándonos en nuestro análisis semanal, podemos irnos a los 2.284. Bien, vamos a hacerlo aquí. Movemos un poquito, pero los grandes objetivos los tenemos exactamente iguales, porque como decimos, ayer fue un día de rango. 2.314,50, 2.300, 2.282, objetivos bajistas, objetivos alcistas. Vamos a ponerlo, por ejemplo, el máximo de ayer y Value Area High 2.352, ya de lleno en toda esta gran zona de volumen que tenemos de la semana que comenzó el día 8. Si supera los objetivos que hemos ido mencionando estos días, 2.372 y sobre todo 2.398. Ya solo nos falta DAX. ¿Qué nos dice DAX? Ayer teníamos un gran objetivo alcista, que no era otro, bueno, cuando amanecimos ya estábamos ahí, ¿no? Esta gran zona de price action que marcábamos como crítica sí lo ha sido, llenó este gap que también teníamos como gran objetivo bajista, y una vez que estamos aquí se derrumba. Aquí también hemos hecho un mini gap muy pequeñito, pero un mini gap de apertura en el futuro, este pequeño gap, con lo cual primer objetivo alcista vamos a tenerlo aquí. Segundos, terceros, objetivos alcistas, etc, etc, etc. Yo lo voy a poner limitado aquí. VPOC semanal más final de VWAP semanal. Bueno, es un objetivo que teníamos ya marcado. 18.319 y luego la gran zona de price action 18.424. Eso sí, por debajo ahora tenemos, vamos a trazar el perfil de volumen, que aquí ya va a ser interesante porque se solapan. Nos fijamos que esta zona tiene una densidad brutal, pero cuidado, no baje de los 18.199, 18.200. ¿Por qué? Porque es una zona de bajo volumen, y como se le ocurra caer, esto es una zona donde el precio puede desplazarse a gran velocidad. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro grandísimo objetivo bajista 18.071. Así que vamos a estar muy vigilantes porque estamos en la zona inferior de este gran nodo de volumen y se puede liar una gorda en lo que es el entorno bajista. Repetimos, 18.179 y sobre todo 18.70. Por arriba ya tenemos el pequeño gap y la gran zona de influencia 18.321. Así que eso es todo por hoy. Mucha suerte, saludos y hasta mañana.